El tema que vamos a tratar es el ego. Yo me olvidé de decirles, levanta la ceja Laura así muy bien, me olvidé de decirles que había que tener algo en particular para esta clase. Si no, no se podía hacer, había que tener un requisito y yo me olvidé de ponerlo. Para esta clase era necesario tener ego. Si no tengo ego, no me va a servir la clase, ¿no? Ay. Ya lo tengo puesto. Ah, bien, bárbaro. Entonces, yo he acumulado la mayor cantidad de ego para poder hablar de esto. Veamos cómo es esto, ¿no? Voy a empezar con una frase que después vamos a seguir explicando, que es: al ego no le gusta tener ego. Va a quedar picando un poco la frase esa. Al ego no le gusta tener ego. Es muy importante aprender sobre esto porque es un tema un poco riesgoso, es un tema difícil, es un tema conflictivo, todo eso. Entonces es muy importante para mí que aprendamos verdaderamente sobre este tema. Entonces, les pido confianza yo un poco en cómo voy diagramando los temas, porque tengo que hacer un cruce entre determinados temas. Entonces, por ejemplo, en los dos grupos, tanto en terapéutico como en clásico, hemos trabajado desde el principio de año el tema de Purusha y Prakriti. Hemos estado trabajando después el tema de Tamas, Rayas y Sattva. Y en las últimas dos clases nos dedicamos a apego y aversión. Y esos temas los he elegido en especial para tratarlos antes de tratar el tema de ego, porque necesito hacer referencia a cosas que hemos visto ahí. Entonces larguemos desde lo que a mí me gustaría, que es tratar de hacer coincidir símbolos y registros. Me encantaría que poco a poco estas expresiones que yo digo dejen de ser extrañas, pasen a ser más familiares. Las defino por las dudas. Registro es como una anotación que yo tengo registrado algo. Y símbolo, una manifestación de algo, un gesto, una palabra, un dibujito, una imagen que representa a otra cosa. Hoy estamos en el Día de la Independencia y tenemos la bandera como símbolo patrio. Simboliza la patria, no es la patria, representa de alguna manera. Desde un punto de vista pedagógico, terapéutico, le podríamos decir que a través de la bandera es posible evocar el concepto de patria, evocar recuerdos de la patria. Entonces es muy importante eso del símbolo. Y quiero hacer coincidir símbolos con registros. Por ejemplo, si yo digo la palabra apego, es un símbolo. Y si digo la palabra cariño, es otro símbolo. Resulta que, por ejemplo, si uno va a comer helado, disculpen que les traiga ese símbolo, vamos a ver qué registro les trae, y yo dentro de helado digo helado de crema, es posible que para algunas de nosotras esto haya traído la crema a diferencia del chocolate.
y para otra de nosotras haya traído la crema a diferencia del helado de agua. Es común que se llame crema en algunas heladerías a la vainilla, a diferencia del chocolate, y en otras heladerías se llama crema al helado cremoso hecho a base de leche, a diferencia del helado de agua. ¿Lo comprenden? ¿Va? ¿Sí? Y si yo digo apego y cariño, para algunos de nosotros puede ser lo mismo, y para otros no solo que puede ser diferente, sino que puede generar aversión el que yo dijera que son lo mismo. Entonces, es importante ponernos de acuerdo en los registros a los cuales le vamos a atribuir determinado símbolo. Entonces, la clase empieza ya desde el avisito diciendo que vamos a hablar de ego. Ya largo, ya cada uno de nosotras interpretó algo de ego. Una de las maneras más simples por ahí de acordar registros es desde el punto de vista teórico e intelectual. Entonces vamos a decir que ego, la palabra ego, etimológicamente quiere decir yo. Entonces ahí, desde el punto de vista literal, la palabra es yo. Después lo que a cada uno le despierte es otra cosa, pero es yo. En algún momento hemos dicho que el yoga o la meditación son un sistema de investigación del yo. Hay un conjunto de cosas que se dan por hecho. La primera de estas es el yo. La que más se da por hecho es el yo. Como que yo sé quién soy. Entonces, para poder hablar de ego, primero larguemos con que la palabra significa yo. Y aquí, en el estudio que va haciendo el ser humano de yo, de la palabra yo, del concepto de yo, empiezan a aparecer dos registros bien diferentes. Aquí hay algo muy importante. Y empiezan a usarse estas expresiones. Yo superior y el yo inferior. ¿Esa ya la han sentido? En yoga se utilizan de este lado, que de este lado yo coloco generalmente a Purusha, se utiliza el vidente, quien ve, el observador, el espíritu, el alma. Y de este lado, dentro de Prakriti está la mente. Y de este lado vamos a poner otro yo. Y este yo se le suele llamar el yo inferior, el ego, la personalidad también se le suele llamar. Entonces resulta que ego comúnmente, por más que la palabra signifique yo, se utiliza para este, no para este. Entonces, en la investigación del yo que voy a hacer para saber quién soy yo, puedo empezar a darme cuenta de algo en particular. Y acá vamos a robar una terminología de un autor que se llamó Antonio Bley. A mí me fascina Antonio Bley, es una cosa. Y Antonio Bley era un psicólogo que había estudiado mucho el yoga. Y Antonio Bley crea estos tres símbolos. Son exquisitos. El yo experiencia, el yo idea o yo imagen,
Por el momento lo vamos a dejar como yo idea. Y el yo idealizado. 3. Y voy a tratar de desarrollar eso y que nos vayamos metiendo de a poco en esto. La mente es un órgano que puede tomar el rol de órgano de percepción, de expresión y de concepción. Lo vamos a desarrollar un poco. Si no fuera por su mente, ustedes no me estarían viendo, porque la mente no interpretaría los mensajes del ojo. El ojo en sí no ve. Entonces es un órgano de percepción. Ahora observen su cuerpo y seguramente van a notar que su cuerpo respira. ¿Podemos decir que la respiración es una manera de expresión? ¿Están de acuerdo? ¿Se animan a mover la carita así? Bien. Me sentía solo hasta que no movieron la carita. Bien. Si yo me quedo quieto un ratito y observo mi mente se va a mover. Y los movimientos de mi mente van a tener mucho que ver conmigo. Es una expresión de mí, mi mente. Entonces ya tenemos, y pregunten lo que haga falta, si no coinciden por ahí y quieren ver mejor, que la mente puede ser un órgano de percepción, un órgano de expresión, y un órgano viene ahora de concepción. La palabra concepto es por ahí diferente a la palabra definición, yo por ahí las mezclo. Concepto tiene que ver con la imagen que yo tengo de las cosas. Definir tiene que ver más con poner límites, con delimitar una cosa. Definir es casi una acción, definir. Concepto viene de la misma raíz de concepción. No concepción de embarazarse, ¿sí? Sino, eso lo vamos a hablar en otra clase, cuando hablemos de los apegos. Ahí también. Entonces, concepción de concebir algo, de representárselo de alguna manera, de considerarlo de una manera en particular. Ustedes en este momento el principal soporte de la atención soy yo porque estoy acá, expuesto. Y seguramente cada uno de ustedes tiene una concepción distinta de mí. Una imagen de mí distinta. Entonces la mente es un órgano de concepción. Después yo hago algo y a lo mejor hace cortocircuito con la imagen que ustedes tienen de mí. Yo ahora voy a bailar un baile exótico acá. Y claro, de repente, ¿qué es lo que pasa? Es en broma, Pabla, no va a pasar nada. ¿Sí? Ahí. Entonces, puede chocar con esa concepción que yo tengo de eso. Entonces la mente es un órgano de concepción. Podríamos decir que yo tengo una imagen de las cosas. Tengo una imagen de todo sin darme cuenta. Hay una imagen en mi mente paralelo a las cosas. Y así como yo tengo una imagen de las cosas y de las personas, tengo una imagen de mí. El tema está en que uno puede funcionar desde esa imagen.
uno puede vivir haciendo sobrevivir esa imagen. Volvemos a Antonio Bley entonces. Uno tiene un yo experiencia. Sientan de nuevo, por favor, la respiración. Ay, eso. Como unas mariposas que sienten volar libremente. Bueno, la respiración, la respiración. ¿Sienten su respiración? ¿Va? ¿La sienten? Eso es el yo experiencia. Si sienten la respiración, están ahí. Ahora, si yo pongo, ¿me ven los dos dedos ahí? Y esto es ser bajo y este es ser alto. A ver, el que se anime, vamos a hacer un juego. La idea es poner los dedos así que yo también los vea. Eso, ya tengo algunos dedos ahí, amables. Bien. Hoy algunos no se han lavado la mano, se ve de acá. No, es broma, no se alcanza a ver eso, así que no escondan la mano. Bien. Muevan uno, es ser alto. Y este es ser bajo. O sea, yo puedo ser alto o puedo ser bajo, muevan el otro. Ahora, según si ustedes se sienten más bajo o más alto, váyanse hacia ese lado. Si se sienten muy bajitos, van a llegar ahí pegaditos. O si se sienten muy altos, llegan al otro lado. Pero si sienten más o menos bajo, para mí es un lío porque tengo que dividir entre las piernas y el tronco. ¿Sí? Las patas mías son muy cortas. ¿Sí? Entonces hago una regulación. ¿Está? ¿Lo separamos de nuevo? Viene más fuerte. Este es lindo. Este es feo. ¿Movemos? Nadie se quiere vender diciendo que se siente muy lindo, muy lindo. Bien. ¿Va en eso? Vamos de nuevo ahí. ¿No? Este es bueno. Lo hacemos en broma porque si no lo hacemos en broma esto es muy fuerte. ¿Sí? Si ustedes se ponen a hacerlo solito después de hacer unas respiraciones, puede ser fuerte. Este es bueno y este es malo. No hace falta que lo hagan si no quieren, ¿no? Y acercan. Bien, bajamos tranquilamente. Yo en esta semana les voy a enviar unos videitos, que son videos que yo los tomo de la web para movilizar. Entiéndase bien que yo no respaldo lo que dice el video. No es que yo les mando un video para decir, miren qué interesante lo que dice ahí. Miren qué bien lo que dice este. Sino que les envío un video para ver qué pasa. Porque la investigación es investigación del yo. Y sobre todo, lo mejor, lo que va ahí, yo estoy totalmente en desacuerdo, o el sistema que yo doy está en desacuerdo, pero mandar eso. Y uno de los videos es de un señor que le llaman Sadhguru. No sé si habrán visto en la web algo de Sadhguru. Bueno, Don Sadhguru ahí tiene un video que habla, la bondad no te libera, ¿no? Entonces él hay un momento que te dice, ¿de dónde sacaste que sos bueno? ¿No? Me parece interesante la pregunta que hace. ¿De dónde sacaste que sos bueno? Y ahí te lleva a una cuestión mental. Y te dice, has hecho millones de comparaciones para sentirte bueno. Si no, no hay manera de que vos te sientas bueno. Entonces el sentirse bueno o malo sería una autoimagen que uno tiene. Está funcionando la mente como órgano de concepción. ¿Vamos bien hasta acá?
¿Se entiende la idea? Entonces, don Antonio Blake dice que uno tiene un yo experiencia, que es experimentarse uno mismo, un yo idea, que es la idea que uno tiene de sí mismo o identificarse con esa idea, y un yo idealizado. El yo idealizado es una imagen por la cual uno se siente presionado a hacer eso. Entonces, por ejemplo, yo a veces en broma les he nombrado personajes de series viejas, series muy viejas. Había una serie llamada Bonanza, y había personajes siempre que eran como muy bondadosos, eran muy altruistas, y yo quedé enganchado en eso. Entonces a mí, viste, me encanta ser Ben Cartwright. Ben Cartwright es un viejo de cómo es, ¿no? Había una serie que se llamaba Camino al Cielo. El loco era un ángel, ¿no? Un ángel que iba de pueblo en pueblo haciendo el bien. Yo estoy viendo quién me dice que sí para saber la edad de acá. Yo cuando me van diciendo que sí les calculo la edad ahí. Entonces, resulta que yo me siento presionado a ser Ben Cartwright. A ver si entienden esto. Pero no es el yo imagen mío. Porque justamente yo me esfuerzo tanto en ser Ben Cartwright porque no me siento Ben Cartwright. Entonces el yo imagen en un momento trabaja en relación al yo idealizado. Dicho mal y pronto, se anda cagando a palos para tratar de ser una cosa y a la vez sintiéndose mal porque no es eso. Entonces resulta que cuando en yoga vos a veces lográs sentir la respiración, te salís de todo ese lío. Ya les habrá pasado en algún momento que lo han logrado, porque hablando con la terminología de Antonio Blake, logras sintonizarte con el yo experiencia. Y la presencia del yo experiencia hace descender la influencia del yo imagen. Por eso ya, desde que ustedes inviten a una persona a respirar, la están ayudando a liberarse de muchas cosas. Porque cuando se contacta con su concepción, se le viene todo su juego de presiones encima. Y si vos en un momento, aunque sea que lo tenés que asistir porque te pones y le haces un masaje acá en los trapecios y lo llevas a sentir su cuerpo, de alguna manera ya estás pasando un poquito hacia el yo experiencia. ¿Vamos bien? Si hay preguntas ahí o cosas, me dicen. Se sintió entrecortada la última parte. Bien. Resumo entonces. Tenemos como una estructura que nos brinda Antonio Blake para estudiarnos, como si nos dijeran: tenés dos gambas, la derecha y la izquierda, tocate, sentite las piernas. Acá Antonio Blake te tira una liana y te dice: mira, atendete en esto. Resulta que vos, si te experimentas, podés llegar a sentir un yo experiencia, que es simplemente cuando te percibís, cuando estás conectado con la percepción, ata, el ahora, un yo imagen o un yo idea, que es lo que vos pensás de vos. Lo digo así para que sea más fácil, después explico un poco más. Lo que vos pensás de vos. Y un yo idealizado, que es lo que vos pensás que tenés que ser. Pero todo esto no lo sabés a nivel consciente. Entonces, espero que quede más claro ahí, ¿no? Entonces,
El yo imagen, de alguna manera, va a trabajar en relación al yo idealizado. Y cada vez que le hacemos experimentar a alguien su propio cuerpo, de alguna manera bajamos la presión, la fuerza que tiene el yo imagen. Y mientras más lo presionamos hacia el yo idealizado, cada vez se pierde más en el yo experiencia. ¿Entendieron eso último? Tenemos aquí, pongo en el medio el yo imagen, el yo idea, lo que yo pienso de mí. Tengo acá el yo experiencia, cuando yo me percibo. Y acá el yo idealizado, lo dejamos acá en el medio de la imagen. Mientras yo más te presiono con esto, empieza a desaparecer tu percepción de vos misma. Si tengo éxito con mi presión, por ahí no me das bola y sale bien. En la medida que yo aumento esto de conectarme conmigo, empieza a perder influencia este. Es muy importante eso porque es una recetita fácil, ¿eh? Después viene el trabajo más profundo. Pero esta es una receta fácil. Una receta simple que puede dar mucho resultado. Más si uno sabe que es así. ¿Por qué si uno sabe que es así? Porque a lo mejor vos vas y te duchas, y cuando te duchas y este disminuye, y vos decís, yo duchándome me siento mejor. No, mirá lo que está pasando. Este es como una voz que te grita. Y cuando vos te conectas con tu cuerpo, esta voz disminuye. Y empezás a escucharte vos. Y hay muchas cosas más para escuchar que tu cuerpo. Pero iniciás por tu cuerpo. Entonces, bañarse, teniendo en claro esto, es un ejercicio interno muy interesante. Porque vos decís, yo me voy a bañar para contactarme, para recordar quién soy. Es muy importante esa parte. Yo hace 25 años vivía una vida, pero de un tirado total. Sucio, de no poderme bañar, 2 o 3 semanas sin bañarse. Por ahí algunos de ustedes han compartido estas cosas conmigo o les he contado, no es que compartían la mugre conmigo. ¿Sí? El hecho de que yo merendaba en un vaso así trago largo, ponía de azúcar hasta la mitad y ahí echaba el yogur. Estamos hablando, ¿no?, de 8 centímetros de azúcar en un vaso. Esa era mi merienda así, ¿no? ¿Da asco, Paula? Da impresión. Y yo todas las noches, en ese tiempo, empezó a salir una enciclopedia en fascículos, salía antes, era muy común, de Indra Devi, de una maestra de yoga que había. Y en la primera parte traía unos escritos de un maestro. Y yo todas las noches, 5 minutos leía eso para acordarme de quién quería ser. Eran 5 minutos por día. El resto del día era un despelote. Pero esos 5 minutos fueron creciendo mucho. Entonces, a veces, este habla tan fuerte que se pierde este. Es muy importante eso. Empecé a tener muchos problemas económicos, y empecé a tener dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza que empezaban los jueves de cada semana hasta el domingo. Y me fui a hacer estudios. Me hicieron estudios neurológicos y cuando me atendió la neuróloga con los estudios, me dice, ¿qué tarea tiene usted? Instructor de yoga, le digo yo. Y se ríe la mujer. Y le digo, ¿por qué se ríe?
Me dice, ¿sabe lo que es esto? ¿Qué? Estrés, me dice. Es estrés. Entonces me anota unas cosas, ¿sí? Y me anota los remedios que iba a tomar y me voy. Y una alumna me dice, ¿va a comprar los remedios? No, le digo, esto es una cuestión de honor, porque me había dañado el ego que se me riera la doctora. Entonces empecé a probar todas las mañanas a hacer una serie de asanas muy sencillas, donde trataba de estar 6 respiraciones en cada asana. Agarrarme de la rodilla y estar 6 respiraciones, 6 respiraciones. No había manera de llegar a las 6 respiraciones, siempre me iba. Todos los días, muy temprano, me puse a hacer eso. Al mes podía mantener las 6 respiraciones en cada postura. Al mes y medio, a los 2 meses, le había agarrado la vuelta a lo económico. Está bien que hay una cuestión en mí un poco creativa con respecto a lo económico también, a determinadas cosas. Pero mi cabeza no estaba funcionando por miedo a lo económico. Entonces resulta que en el momento que yo hago las respiraciones, ¿qué sucede ahí? Empiezo a contactarme. El tema es que yo hace 25 años, yo era depresivo, pero ya era un veterano de yoga. Había que capitalizar registros anteriores. Entonces por ahí sale más rápido eso. Pero es papa, sale eso. Es muy interesante ese trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces yo experiencia, yo imagen, yo idealizado. No podemos hablar de ego si no podemos ver dos cosas, aunque sea intelectualmente. Si no podemos distinguir entre dos cosas, entre esos dos yo, entre esos dos tipos de yo. El yo que llamamos Purusha, el yo que llamamos Drastu, el que ve, la conciencia testigo. Si no, no sirve porque hay un ego que está hablando de otro ego. Supónganse que yo ahora, por hacerme ver adelante de ustedes, porque me interesa que a ustedes les guste, eso no supónganse, es así, me interesa que a ustedes les guste y por eso hago ciertos chistes también. Digo determinado chiste que les hace mal a ustedes. Traigo una cosa muy patriarcal, algo, viste, muy cultural en mi cabeza que yo no logré soltar y sin mala intención, pero no logro éxito al hacer el chiste. Y todos ustedes me demuestran de alguna manera que no les gustó. Eso, ahí yo funcioné desde el ego. Desde todo este lío entre la imagen y el yo idealizado. Ahora bien, si yo, porque me fue mal ahí, después de que apago la cámara, me empiezo a reprender a mí mismo y a decir, ve Arturo, tenés que ser más humilde. Ahí está el ego de nuevo hablando y diciendo, tenemos que ser más eficientes, loco, para quedar bien. La gente le gustan los humildes. Tenés que ser humilde para que te quieran. Y caigo de nuevo en la misma. Entonces, es muy importante esto, hay que tener cuidado con esto del ego. El ego, cuando lo queramos enseñar, cuando queramos ayudar a otra persona con respecto al tema de ego, no deberíamos didácticamente hablar de ego si todavía no hay algún grado de comprensión
del yo experiencia. Si no, la persona siempre va a estar atrapada en su propia concepción. Y cuando piensa que es sabia, cuando piensa que es inútil, se va a sentir mal. No, cuando siente que es vanidosa, se va a sentir mal porque piensa que es vanidosa. Pero si entendió bien el tema, cuando piense que no es vanidosa, también se va a sentir mal porque va a saber que es vanidosa por pensarse no vanidosa. Entonces es un lío que se te parte la cabeza de pensarlo. Entonces, si yo no tengo una experiencia mínima en ser observadora de mi propia mente, no debería alargar la palabra ego. ¿Vamos bien? En este momento hay como una cacería de brujas con respecto al ego. No se puede ser egoico. Entonces tienen que tener cuidado. Mi consejo, por lo menos en el sistema que nosotros planteamos, cuando cerramos la puerta de la escuela, o aquí, esto es como un aula virtual, la idea es que yo cree un ambiente seguro para ustedes. No los puedo poner en el medio de la calle donde los pueda chocar un auto. Entonces tampoco debería ponerlos a ustedes, exponerlos a la violencia de no tener que ser vanidosos, de que sea pecado tener ego. Los tengo que cuidar. Hay un taller que damos en la escuela que se llama Amar al Ego. Yo muchas veces pongo determinados títulos a propósito para hacer un poco de conflicto. Títulos que después cuando la persona viene se aclara bien. Y una vez yo publicité, promocioné el taller de Amar al Ego y alguien me saltó a la yugular, ¿no? Ahí en Facebook, ¿no? Y me puso, parece mentira, ven que al final de cuentas las personas cada vez van a ser más vanidosas, ¿no? Y una amiga mía, que es de los Hare Krishna, ¿sí? Me trató de defender ahí. Y le contestó a la otra persona, no, mirá, Arturo pone títulos a veces conflictivos, pero hay que ir a ver la charla. Y acá no era conflictivo. Si vos tenés un hijo que es moquero, lo tenés que amar. Vos a tu hijo le decís no también, pero con mucho amor. No estamos hablando de que si el ego dice que yo me tengo que exigir, me exija. Estamos hablando de amar al ego. Yo no puedo lastimar algo que está dentro mío. No puedo romper el mismo barco en que voy. Si el ego es una parte mía, no puedo autoagredirme. La agresión por tener ego viene del ego. Después que yo hice el chiste y quedé mal con respecto a ustedes, la otra voz que aparece en mi mente, retándola a esa, es el ego. Disfrazado de tipo humilde. Entonces, ya dijimos la primera frase, vulgares las frases, pero a mí me gustan. Al ego no le gusta tener ego. La segunda frase va a ser el yo interior, la conciencia, ¿sí? Jamás te hostiga. Si vos sentís algo adentro que te está cagando a pedo, no es la conciencia. Acordate de eso. Cuando vos te estés reprendiendo, insultándote por algo, no es la conciencia.
Marce, ¿algo? No. Sí, quería, justamente me despertó eso, porque bueno, por ahí, compararlo por ahí, si alguien practica la religión, a veces pasa que cuando desde la religión se suele decir, oh, se equivocó, pecó, bueno, tuvo algún error, la conciencia o Dios te va a castigar o la conciencia te está diciendo que no tenés que hacer. Y bueno, cabe destacar esto que dijiste, que no es la conciencia la que nos recta, sino es el ego, digamos, sería algo así. Bien, sí. Porque a veces pasa que hay mucha confusión con eso. Yo, por ejemplo, durante muchos años practiqué la religión católica y después me distancié por sí sola, porque empecé yo a descubrir muchas cosas que no me agradaban, sin juzgar al resto. Como sigo teniendo una relación con todos, pero bueno, yo me distancié. Y bueno, decidí abrir un poco más el panorama, ver, investigar, como decís vos, y ahí, bueno, descubrí yoga. Entonces como que me encanta esto porque de no parar nunca de investigar y curiosear. Y bueno, Bien. cada vez que das esos ejemplos me recuerda mucho viejos, digamos, enseñanzas de la religión y todo eso, que tiene que ver con la conciencia, que la conciencia es Dios, que Dios dice esto, que Dios dice lo otro. Y bueno, y por ahí pienso, digo, ¿hasta qué punto era la conciencia? ¿No era la conciencia o era algo que uno, mi mente, inventó? Que Dios castiga, yo no pienso así, no pienso que Dios castiga. Entonces, bueno, y sí, se me generó mucho lío. En principio, como que era de así toda la vida que hay en esto y ahora qué pasa. Pero ahora la veo más clara las cosas. Eso quería acotar, digamos. Bien. Acá, si yo quisiera marcar, digamos, un principio de cómo trabajamos, es la investigación. El investigar cómo es, ¿no? Y la principal investigación, dijimos hoy, es desde el yo. O la investigación del yo. Ahí. Entonces, en esto, terapéuticamente, pero no con respecto a la creencia de la religión, atenti, ¿no? Supónganse que ustedes, desde el yoga terapéutico, hacen un estudio de la influencia en la rótula de determinados ritos religiosos. A ver si entienden lo que digo. La influencia en la rótula de determinados ritos religiosos. ¿Bien? Entonces resulta que hace un estudio desde lo corporal que al arrodillarte por más de 15 minutos para rezar no es bueno para la rótula. Es un estudio kinesiológico, no es un estudio religioso. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, uno puede hacer un estudio de la psicología humana en la religión, pero no es religión. Uno puede hacer un estudio de si la culpa es terapéutica o no. Y no hace falta que yo me trence con que si existe Jesús o no existe Jesús. Sino que ahí yo estoy analizando una pedagogía de determinado grupo humano para saber si de repente cómo me influye. Investigo en eso. Ahí, ¿no? Entonces por ahí es interesante. Y en la Marce, ella, dentro de su investigación personal, dijo, a mí esto no me sirve. ¿No? Ahí. Entonces yo siempre planteo una investigación ahí, en eso. Bueno, estamos con la imagen, con tener cuidado
de no enseñar el tema del ego o hablar mucho del ego antes de... por ejemplo, yo cuando daba karate y tenía niñitos muy chiquitos, tenía 50 en una misma clase y yo decía, pierna derecha atrás, oh, ni la mitad no sabían cuál era la pierna derecha. Entonces nosotros usábamos una vincha en karate, usábamos una vincha, la mía era larga, así mi vincha, ¿no? Para atarme la cabeza mía ahí. Entonces resulta que les ataba la vincha en la pierna derecha. Entonces era la pierna de la vincha, ¿no? Entonces la pierna de la vincha atrás, porque si no se me hacía un despelote para poderles dar clase, hasta que enganchaban cuál era la pierna derecha. Entonces, si yo voy a decir pierna derecha, tengo que haberles antes enseñado que hay una pierna derecha y una izquierda. Ponernos de acuerdo en el código. Entonces, cuando yo voy a alargar hablando de ego con mis alumnas, primero le aclaro qué es ego para mí. Porque es como una palabra muy popularizada, entonces pueden estar enganchando cualquier cosa. Y ahora vamos a plantear una cosa clásica, por ejemplo, una confusión clásica. Decimos por el momento, y fíjense cómo lo voy diciendo, por el momento, que ego es la imagen que yo tengo de mí. Después voy a aclarar algo con respecto a eso. Pero en lo popular, ego es ser agrandado. ¿Sí? En Córdoba se dice agrandado como galleta en el agua. ¿Tienen el registro de la galleta en el agua? Bien. Pero lo que hace que en algunas ocasiones alguien que se siente poca cosa, se dice que le falta ego. Y acá es algo que hay que aclarar bien en esto. Ego lo vamos a considerar por el momento una imagen que yo tengo de mí, la concepción que yo tengo de mí, que por ahí tapa lo que yo soy, no me deja verme. Entonces, ustedes imagínense que este soy yo, quiero verme, pero hay una imagen que tapa y no me deja ver. Y esa imagen puede ser agradable o desagradable. Entonces, si yo me siento una porquería de persona, soy muy egoico. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque ser muy egoico es estarme creyendo totalmente mi autoimagen. Ser egoico en yoga no es sinónimo de ser agrandado. Ser disminuido, imaginarse menos de lo que uno es ser egoico. Es muy importante eso. Porque para entender el ego como imagen, tengo que tomar como muy concreto eso, es mi imagen. No soy yo, es mi imagen. ¿Es bonita? Es ego. ¿Es fea? Es ego. Ahora, vamos con la aclaración de por qué yo digo a cada rato, por el momento vamos a decir que ego es nuestra autoimagen. ¿Todos entienden cuando yo digo autoimagen? Autoimagen, la imagen de mí. Dijimos que apego nunca iba a ser algo en particular. Bien. A ver si me acuerdo. Explicamos la idea ahora de que yo estuve aclarando que por el momento decíamos que ego era nuestra autoimagen. ¿Sí? Y ahora quiero aclarar eso. Aclarar
¿cómo es que esto no es, que mi autoimagen no es necesariamente mi ego? ¿Se acuerdan cuando hablamos de apego? Y dijimos que nada en particular es un apego, sino la manera que yo tengo de vincularme con eso. Por ejemplo, es común que se diga que apego es el sexo, que apego es el cigarrillo, que apego es el alfajor triple. No sé si les estoy generando algo interno con todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero no, dijimos en la clase de apego, que es mi manera de vincularme con eso. Entonces, si yo necesito el cigarrillo, es un apego, pero el cigarrillo en sí mismo no es un apego. Ahora bien, por eso yo les decía que necesitaba yo hablar de apego antes de hablar de ego. Por cómo funciona nuestra mente, siempre tenemos una autoimagen nuestra. Porque la mente tiene la capacidad de percibirte y al mismo tiempo que te está percibiendo, imaginarte. Es una función natural de la mente. Entonces, un niño con todo el amor del mundo, amor, interés, le regala algo a la mamá o la ayuda en algo. Le lleva el desayuno, le prepara el desayuno. Ahora, en el mismo momento que se está sintiendo satisfecho desde su yo experiencia, también se está sintiendo conforme con ser un niño bueno porque se ve niño bueno. Se imagina. Al mismo tiempo uno se ve de afuera. Con los años esas imágenes empiezan a coincidir con determinadas valoraciones sociales. Pero yo cuando obro, cuando yo acciono, de alguna manera también me estoy imaginando estéticamente de afuera, sin darme cuenta. Entonces, siempre tenemos una autoimagen. El tema es, ¿qué relación llevamos con esa autoimagen? ¿Se acuerdan lo de los dedos que hicimos recién? Dijimos, alto, bajo, lindo, feo, bueno, malo, podríamos decir gordo, flaco. Podríamos poner inteligente de este lado otra cosa. Conocedor, ignorante. Atenti. Yo prefiero ser lindo que feo, bueno que malo, alto que bajo, flaco que gordo, conocedor que ignorante. Ahora, de esos hay algunos que me duelen si no lo soy y otros no. No les voy a decir cuál. ¿Pabla? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Por lo que estoy entendiendo, entonces los egos son juicios. ¿Cómo? Estar constantemente en juicio. Es que el ego tiene que ver con juicios. Estar constantemente en juicios. Si esto es bueno, si esto es malo, si esto es lindo, como clasificar también. Si es lindo, si es feo, si es gordo, si es flaco, si soy esto, si no soy esto, si aquello, son todos juicios. Va a derivar en eso. Pero quiero que entiendan una esencia y cómo funciona. Hay algo muy interesante en la palabra discriminar. La palabra discriminar está muy golpeada. Porque la palabra discriminar se utiliza solamente para entender
que se hace referencia a que una persona es desvalorizada a priori, por ejemplo, por pertenecer a determinado género, determinado grupo. ¿Me explico? Es una de las cosas para las que se utiliza hoy muy comúnmente la palabra discriminación. Entonces, yo discrimino. O para no valorarte como ser humano. Pero la palabra discriminación es fundamental en el momento en que vos querés comer esa fruta que se te ha pasado en la heladera y hay una parte que tiene mal gusto y la otra parte que no. Y es la última fruta que tenés en la heladera. Y no la querés tirar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Discriminar una parte de la otra. Ahora, resulta que mi mente tiene la capacidad de clasificar. Pero hay un dolor interno humano. Le vamos a dedicar tiempo a esto porque es complejo esto, pregunta Pablo ahí. Hay un dolor interno que hace que ese arte, que esa capacidad de discriminar que tiene el ser humano, le complique la vida de una manera una cosa es una tendencia y otra cosa es una habilidad. Había un autor que se llamaba Alexander, Matías Alexander, que decía, un movimiento es controlado cuando uno lo puede revertir en cualquier momento de su desarrollo. Un movimiento es controlado cuando uno lo puede revertir en cualquier momento de su desarrollo, ¿no? De ahí a mí se me movió un poco la cabeza y yo comúnmente en los cursos digo que hago una pregunta cuando estamos juntos, así la contesto yo rápido porque estamos más alejados. Que yo pregunto si está bueno poder matar. Pregunto en un grupo. Y la gente medio que entra en shock. ¿Está bueno poder matar? Y la respuesta que yo encuentro es que está muy bueno poder matar. No necesariamente matar. Porque inclusive la capacidad de matar te hace saber que cuando vos no matás es porque no querés. Y no porque no podés. Entonces, yo tengo la capacidad de matar y no mato. Ahora, si soy un inútil que no puedo matar y va a quedar la duda, yo quiero matar o no. Entonces, la mente tiene la capacidad de discriminar. ¿Por qué dije lo de Alexander? Porque si yo no puedo evitar matar, no es una capacidad. El sí de la libertad se habilita con la capacidad del no. Yo tengo que poder no matar. Y tengo que poder matar. Eso es libertad. Eso es capacidad. Entonces yo tengo la capacidad de discriminar. Ahora después, por un conjunto de fragilidades internas, empiezo a hacer valoraciones de esa discriminación que hizo. Entonces el ser humano le es muy compleja la vida. Porque tiene una herramienta que es su mente, que tiene una capacidad de discriminación extraordinaria. Si uno le agarra la vuelta, esto puede ser muy grosso. Pero si no le agarra la vuelta, perdió la capacidad de ser como el perro que uno tiene, que cuando tiene frío se pone en el sol y cuando tiene calor se pone en la sombra y cuando necesita canalizar la energía a rayas, se pone a correr como un loco y apenas canalizó la energía a rayas se tira. Es más, hace Adho Mukha Svanasana al perro. Entonces, si uno no logró manejar esa herramienta poderosa con gran capacidad de discriminación, y se va a meter en unos líos. Entonces, avanza Pablo así ágilmente, avanza hacia los juicios. Pero el juicio
viene basado también en la capacidad de discriminación. Pero tiene que ser capacidad, no tendencia. Lo que yo no puedo evitar. Entonces, puedo pensar, puedo preguntarme cuál es la mejor manera de cosechar los melones, de cualquier fruta. Se me ocurrió el melón por un cuento oriental muy antiguo, que el maestro le daba a probar el melón al alumno. Yo a los 16 años me compré mi primer libro. Se llamaba 120 cuentos zen. En ese tiempo las librerías comunes no vendían libros así. Ningún libro había en la librería común. Había algunas librerías raras que vendían eso. 120 cuentos zen se llamaba. Y ahí había un cuento donde el maestro le daba una porción de melón al discípulo, el discípulo lo probaba. ¿De dónde viene el gusto?, le decía el maestro, una cosa así. Y el alumno se ponía a hacer un lío para decir dónde viene el gusto en vez de decir está rico. Y lo retaba el maestro por no poder decir está rico. Entonces, la idea es que yo tengo la capacidad para hacer un análisis exhaustivo de qué verdulería me dio mejor resultado con los melones, de qué zonas son mejor los melones, clasificar, investigar en internet los melones. Ahora, si a la hora de comer un melón no puedo silenciar mi mente y disfrutar el melón, todo eso no era una capacidad en mí, era una tendencia. Vamos a unir varias cosas acá. Yo tengo Purusha y Prakriti. Soy esto, me identifico con esto, dice el yoga. Creo que soy el cuerpo. Creo que soy lindo, creo que soy feo. Cuando estoy cansado creo que la vida es una mierda. Desidentificarme. Soy esto. Mientras esto no está, esto duele. A muchas personas esto nos duele. La inestabilidad es tan grande que nos duele. Hay lo que se llama comúnmente un problema existencial. ¿Por qué? Porque hay un hueco acá. Ustedes imagínense, con este frío hubiera un hueco en la pared. Hueco que debería taparse con Purusha. Entonces, como quiero taparlo, le voy a poner un póster, se decía antes, no sé si existe la palabra todavía. Poníamos un póster que venía adentro de una revista, vos lo desplegabas, y era fabuloso, ¿no? Yo tenía el de Ubaldo Matildo Fillol, que era el arquero del Mundial 78, ¿no? Se ríe Pabla como diciendo eso es del siglo pasado. Sí, es del siglo pasado. Entonces, atenti, no se pierdan por el chiste estúpido que hago yo, ¿no? Purusha es un hueco por el momento y duele, entonces lo tapo con un afiche que dice: soy un gran profesor de yoga, dice ese afiche. Necesito esa imagen. En esta serie Bonanza de hace muchos años, hay un capítulo que a mí me gusta contar, donde después pónganse a googlear, todos los jóvenes váyanse a la serie Bonanza, ¿no? Ahí en YouTube. Resulta que el hijo de Ben Cartwright es millonario y súper lindo era muy lindo el Joe Cartwright. Y el Joe Cartwright siempre pulseaba con los otros, era zurdo, pulseaba y les ganaba. Y tenía un amigo que también les ganaba a todos les ganaba, y Joe Cartwright también. Y como eran muy amigos, habían acordado que nunca se iban a enfrentar. Entonces un día el Joe Cartwright tenía un lío total, psicológico ese día, ¿viste? Estaba muy mal, y lo obliga al otro a enfrentarse. Cuando se enfrenta, le gana Joe Cartwright al otro. Y el otro se deprime.
Entonces, en una conversación, después cuando ya se amigan de nuevo, le dice, vos sos Joe Cartwright, sos lindo, rico, inteligente. Yo lo único que tenía era eso, ser campeón de eso, y me lo quitaste. Viene algo un poco más fuerte que les voy a contar. Una cosa que me contó una profesora de yoga, muy intensa la relación tuve con esa persona, una hija más de la escuela. Una persona muy bella desde lo social, la persona llamativa desde lo social. Yo uso hacerle preguntas muy intensas a los que tengo cerca, porque me ayuda a descubrir ciertas cosas. Entonces, si vos, por ejemplo, no tenés una pierna, y a mí me va a interesar que vos me cuentes algo. Y si yo entiendo en un momento que la vibración da para no hacerte daño, y yo quiero, ya que tengo un amigo que no tiene una pierna o que le falleció un hijo, que me cuente algo. Y esa vez yo le pregunté a ella, que socialmente era muy atractiva, ¿qué se sentía ser tan atractivo corporalmente? Y que eso no necesariamente tuviera que ver con el cariño. Que las personas quisieran tener sexo con ella, que si ella proponía en la calle tenía éxito, ¿no? Y ella me dijo, le digo las palabras de ella, es una cagada. Esto de tener buen culo es nada. Pero no me lo saques hasta que no tenga algo que lo suplante. Ojo con el valor que tenía esa mina al decirme eso. Cada uno de ustedes, los estoy viendo, tienen una cara aprobada socialmente, todos ustedes. Caminan, hablan, la mayoría los conozco hablando bien, hablan con soltura. No tienen cicatrices en el rostro. ¿Cuántas de esas cosas nos podrían sacar antes de que tengamos algo realmente más valioso que eso? Entonces esto del ego, los quiero tocar, ¿no? A propósito. Es algo que hay que ver con mucha humildad. Entonces, voy como viendo si podemos sintetizar o simplificar. Tenemos Purusha y Prakriti. La idea es tener una conciencia de quién es Purusha. Pero mientras no está eso, acá se arman unas imágenes que a mí me hacen sana, colita de rana. Pero esas imágenes a veces son muy evidentes. Si yo, por ejemplo, me pongo la última calza Nike, así bien apretadita. Bueno, no me imaginen con una calza Nike apretadita. Estoy imaginándome una profe, pero de repente el profe K que usa y le quedan espectacular. Mi autoimagen no me lo permite, pero en el caso del profe K que le quedan espectacular, ¿no? Entonces si yo me pongo la última calza Nike, es posible que a alguien le sea más fácil pensar que yo me estoy disfrazando. Que si yo vengo muy sencillo y me puse un pantaloncito que encontré por ahí, ¿viste? ¿Para qué si me pongo un pantaloncito rayadito nueva era? Pero ¿qué pasa si tu maestro o tu maestra viene el caque con su cuerpo, viste, bien torneado y su remera Nike, y viene otra persona con una ropita así que saco de cualquier parte? Y yo les pido que se cambien y que anden un par de días con la ropa del otro. Por ahí podemos sacar la conclusión de que el vestido de Nike le puede chocar ser tan sencillo. Pero si te choca vestirte
de Nike, no era que te ponías cualquier cosa. A lo mejor estabas disfrazadito de sencillo y no sabías. No lo sabes necesariamente a eso. Entonces, hay veces que esas autoimágenes son como más evidentes, es como la manera de relacionarse con algo. Si vos fumas, es re fácil que alguien te haga saber que tenés un apego. Pero si vos vas a laburar todos los días o cuidás a tu hijo, ¿cómo te hacen saber que tenés apego? Que tu forma de vincularte con eso es patológica. Si vos estás vestido sencillamente, ¿cómo yo sé si estás disfrazado de sencillo? ¿Cómo sé que si no te hago poner una calza Nike de la última, vos no te vas a sentir incómoda porque vas a pensar que tus amigos creen que sos superficial? Y que crean lo que se le da la gana. Entonces por ahí, para descubrirnos, hay que hacer un paxa y pratipaxa. Jugar con los opuestos. Entonces, la imagen, dijimos, ¿por qué la imagen? ¿Por qué no le vamos a llamar necesariamente ego a la imagen? Sino que le vamos a llamar ego a la identificación o apego que le tengo a la imagen. Porque en sí mi mente siempre tiene una imagen de mí. Pero el grado de apego que le tengo a esa imagen. Juanma, vos sabés que sos más blanco que yo. ¿Sí? La piel es más blanca, tu piel. Sos más alto que yo. No digas con tanta seguridad porque no es tanto. Bien, ahí va. Juanma, no solo que él ha registrado, sino que él tiene la imagen de que yo tengo la piel más oscura que él. Y que soy más bajo que él. Pero de ahí a que le tenga apego a esa imagen es otra cosa. Por eso, al principio en la didáctica, yo uso decir que el ego es nuestra imagen. Pero en sí es la identificación con nuestra imagen. No es nuestra imagen, pero yo necesito primero en la explicación aclarar bien que uno tiene una imagen de sí mismo. Entonces, en un momento ustedes agarren una hoja si quieren y pongan palotes de cada lado representando los deditos que habíamos puesto recién. Y pongan de un lado y del otro, de un lado y del otro hagan 20. En los 20 renglones de la hoja, 21. Y después pónganle a cada uno un ítem. Alto, bajo, creatividad ahí. Y después fíjense en cuál de esos ítems le cuesta más, duele más ponerse de un lado o del otro. ¿Me sigue? Vamos viendo en los últimos minutos tratar de aclarar cosas, que nos quede como una estructura intelectual de lo que se dijo hoy. Entonces les doy unos segunditos en silencio para que ustedes vean qué explicarían si alguien ahora, cuando se van a comer, si van a comer, supónganse que van a comer, y te dicen, explícame de qué se trató la clase de hoy. Entonces ahora ustedes intentan hacer un mapita teórico, intelectual, aun cuando ustedes todavía digan, no registro esto. Pero me quedó un mapita, porque mi responsabilidad, en este caso, una responsabilidad que yo quiero tomar, es que a ustedes les quede un mapita teórico concreto.
Entonces, estos últimos minutos los vamos viendo a ver si ustedes arman eso, esa pequeña explicación. Traten de prescindir de todos los conceptos anteriores. ¿Qué dijo Arturo? Aunque no estén de acuerdo, sino de qué se trató la clase. Les aclaro, no estoy esperando que ustedes opinen, sino que ustedes lo armen en la cabeza. Arturo, ¿me clase? ¿Cómo? Soy Vani, pero no. Bien, bien. Vani, pero no puedo poner la imagen porque se me corta. Listo, te escucho. Yo te puedo pedir si me puedes dar, no sé si está bien dicho el escrito. A ver. Menciono concepto de humildad. Se me cortó y te repregunto yo. ¿Definición o concepto de humildad? ¿Es lo que preguntas? Sí. Bien, lo dejamos picando un segundito para no complicarlos a los otros si largo eso yo ahora porque están tratando de armar algo. Es más, de acá yo estoy viendo que le sale humo de la parte posterior de la cabeza a algunas personas. ¿Cómo va eso? ¿Necesitamos hacer preguntas para concretar más eso? No que me queda más o menos claro, no. ¿Te queda más o menos una explicación de ciertos puntos? Decir, hoy tratamos esto. ¿Necesitan hacer alguna pregunta para completar eso? ¿Que quedan como huecos? Arturo. Silvina. A ver si lo estoy entendiendo más o menos. ¿Sería como crear una falsa identificación con el tema de la autoimagen? Bien, sumemos la palabra esta de Silvina. La palabra identificación. Una cosa es buscar nuestra identidad, esto lo tenemos más así en el profesorado de clásico, nuestra identidad, quién soy yo, y en pro de descubrir mi identidad, me identifico con cosas, ¿no? Entonces sí, en un momento me identifico con algo. Y acá, en particular, como lo estamos diciendo, Purusha, la conciencia, se está identificando con la autoimagen, que es parte de Prakriti. En Prakriti recordemos que tenemos la mente y el cuerpo. Se los leo ahora con la traducción del sutra que Patanjali le dedica al ego. El sutra número 8 del segundo capítulo habla Patanjali del ego. Y yo digo la definición de distintos autores. Iyengar: el egoísmo es identificar al que ve con la capacidad instrumental de ver. La mente es el instrumento para ver. Por eso suena raro. El egoísmo es identificar al que ve con la capacidad instrumental de ver. A Oscar Pujol: el sentido del yo es la identidad aparente entre la facultad de visión y su instrumento. La facultad de visión, la capacidad de percepción y el instrumento para ver. Archie Bam, que a mí me da gracia porque si lo leo rápido es archivan, como de archivar. El egoísmo, asmita, es identificar erróneamente el alma, que es conciencia, con el cuerpo,
mente incluida, el instrumento de esa conciencia. Bendris dice, el ego consiste en confundir el observador con lo observado. Desicachar la falsa identificación se establece cuando consideramos la actividad mental como la verdadera fuente de percepción. Por eso es muy importante, ya dijimos recién, cuando hablábamos de don Antonio Bley, es re interesante percibir, porque el percibir te contacta con el yo experiencia. Es una treta técnica esa, para no meterse en el quilombo de lo que es ego. Acuérdense que ustedes están en un profesorado, pero no le vamos a hacer necesariamente este lío a la persona. La hace respirar, para que sienta su yo de experiencia. ¿Qué otra treta técnica hay? Dice acá, la falsa identificación se establece cuando consideramos la actividad mental como la verdadera fuente de percepción. ¿En qué lo podemos ayudar a nuestro alumno? A que distinga su actividad mental como un ente concreto, al cual percibir. ¿Qué estás pensando? Cuando le preguntas ¿qué pensás? ¿Qué pensás de esto? Para mí eso es... No te pregunté qué es eso. Te pregunté qué pensás. Ya la persona se puede entrar en bola. Porque ya intuye que lo que piensa no necesariamente coincide con la realidad. Entonces la palabra identificación es muy importante ahí, como nos dice Silvina. Entonces, es importante tener estas dos cosas en claro. Recuerden estas dos cosas. No podemos, desde esta teoría, desde este sistema, no podemos hablar de ego si no hemos hecho una disociación entre dos tipos de yo. Muy importante eso. Los llevo a los 4 primeros sutras. Hola Mati. Hola Mati. Los llevo a los 4 primeros sutras. El segundo sutra es yoga es silenciar la mente. Distinguir la mente, silenciar la mente. Es bien técnico esto. No es filosófico en el aire. Tercer sutra. Tada drastus varupe avastana. Con silencia la mente, aparece el otro yo. Cuarto sutra. Si no se silencia la mente, me identifico con las perturbaciones de la mente. Y acá ya, un poco finalizando con mi exposición, después queda lo que ustedes planteen. Si yo me baso en el cuarto sutra y digo que a veces uno se identifica con las perturbaciones de la mente, se identifica con la actividad mental, ahora yo les cuento de mi actividad mental y mi identificación. Se los he dicho en otra ocasión. Ayer me toca hacer una videollamada con la maestra de Lautaro. Y la maestra, quizá por toda la intención de ayudar y de ser servidora, yo le pregunto algo, pero cuando le pregunto algo, a mí me parece que se pone nerviosa. Y yo soy un perseguido de que yo soy violento. Entonces, a mí me es corriente que cuando yo le pregunto algo a alguien titubea, se empieza a defender. Y a veces eso tiene que ver con el tipo de preguntas que yo hago.
No tiene que ver con mi violencia. Sino que yo voy al hueso y te pregunto, che, ¿cómo es tal cosa? ¿No? Pero a mí me hace mal que la otra persona se ponga tensa. Porque yo me vuelvo a imaginar violento. Y por ahí le tengo que preguntar a la persona que tengo al lado si fui violento, porque yo no me distingo. Porque yo me identifico con mi autoimagen de violento. Independiente de que en un momento sea violento y en otro no. Entonces, ¿se acuerdan los dos deditos? Bueno, ahora podríamos hacer otra hoja, o la misma por ahí, viendo cuál de todas esas imágenes lindas o feas son recurrentes en nosotras, en cada una de ustedes, en cada uno de ustedes. ¿Me comprenden? ¿Cuál me persigue? ¿Cuál es recurrente? Hay veces que ni me doy cuenta. No hay veces. La mayor parte de las veces uno no se da cuenta. Surge con determinados juegos. Que vos te das cuenta de que vos te considerás de determinada manera. A veces hasta si lo atribuís al otro. Vos decís, vos pensás que yo soy un inútil. Y el otro no pensó eso. Pero rápidamente se te va eso. En meditación en movimiento sabíamos hacer un ejercicio que es, trabajamos en pareja, uno cierra los ojos y el otro lo observa. Bien observado. Y después viene el desquite. El que tenía los ojos abiertos cierra los ojos y el otro los cierra. Acá voy a hacer un chiste, ¿no? En eso que tiene que ver con que cuando vos cerrás los ojos, te parece que te están mirando el rollo. ¿Se entiende lo que digo? Si vos tenés, bueno, algunos de ustedes no tienen rollo, pero los que tenemos rollo, ¿sí? Nos imaginamos que nos están mirando el rollo. ¿Entienden el chiste? La explicación a través del chiste. Bueno, es muy interesante ese juego. Porque uno cuando cierra los ojos siente espontáneamente que el otro va a mirar. Entonces podríamos decir que podríamos hacer una visualización donde alguien tiene, les doy un ejemplo, yo sin que ustedes sepan, he puesto en cada una de las casas de ustedes una cámara que ha grabado los últimos 7 días de ustedes. Una especie de gran hermano, pero que sin que ustedes supieran. Entonces ustedes siéntense en un momento, cierren los ojos, relájense y la mente los va a llevar rápidamente a lo que no quieren que se vea. Y a lo mejor es una tremenda pelotudez lo que uno no quiere que se vea, pero uno no quiere que se vea, ¿no? Entonces, este tema de la autoimagen. ¿Qué es esa imagen que me persigue? ¿Dónde me doy cuenta yo que me identifico con esas perturbaciones de la mente? Y consejo, ámense. No salgan de aquí siendo cazadores de brujas, cazadores de egos. Recuerden la frase con la que empezamos. Al ego no le gusta tener ego. Debo relajar el ego para poder ver el ego. Si no, no me va a dejar verlo. Poder saber que tengo ego es un avance muy grande. Aceptar mi fragilidad
de que si vos me ves metiéndome el dedo en la nariz, a mí me va a doler, aunque sea una boludez. De que si vos me ves gritándole a mi hijo, me va a doler. Hagamos espejo, ¿no? No me atiendan a mí. Ahora, sin ustedes decirlo, vean si podemos hacer el ejercicio interno de donde ustedes se aceptan con mucho amor lo que les duele que vean de ustedes. Supónganse que yo voy con mi hijo de 4 años, 5 años. Tengo que caminar 40 metros por la playa de estacionamiento. Vamos a buscar la mamá del nene. Tengo que ir a buscar la mamá del nene, tengo que volver, tengo que dar la clase a las 8, me meto en un lío impresionante. Los tiempos no me dan. El auto no sé si me va a arrancar porque tengo un auto muy viejo. Estoy muy cansado. Mi hijo de 4 años empieza a analizar en ese camino piedrita por piedrita. Bello amante de la naturaleza, se detiene a ver una flor. Vamos, gordo, vamos, vamos, hasta que en un momento estallas y le gritas salvajemente. ¿Me sigue? ¿Cómo no voy a tener ternura con ese hijo? Si no tengo ternura con un guaso de 48 años que está destruido ese día y presionado por todos lados, no soy bueno en ternura. Aceptar la belleza de un niñito rubio que le vuelan los pelos al viento, o de una chica haciendo yoga con abdomen en tabla, no sé si estoy apreciando la belleza de la vida. Bueno, un niño de 4 años es tan vendible como una mina de abdomen en tabla. Y por lo tanto la mente no se acepta gritarle a un chiquito de 4 años. ¿Hay que gritarle? No, no hay que gritarle. ¿Estaría bueno no gritarle? Estaría bueno no gritarle. Ahora, ese papá le gritó por un exceso de presiones. Si a esas presiones le agrega la culpa, las duplica. A tener ternura con uno, aunque uno no sea el que sale en las tapas de las revistas. Cualquiera es tierno con un chico de 4 años. A cualquiera le gusta la mina con abdomen en tabla. El tipo con abdomen en tabla. No quiero impresionar, por eso ahora no muestro. Pero cualquiera le pega eso. Pero la ternura es algo que está dentro nuestro y que somos tremendamente discriminadores. Hace 40 años ya aquí no podíamos discriminar a la raza negra. Hoy no está autorizado a discriminar a los gays. Pero sí está autorizado a discriminar a los políticos. Y si tu papá es político, vas a ver que está aceptado que una persona diga que todos los políticos son iguales sin que el INADI lo llame. Entonces hay cosas que están autorizadas para la discriminación.
Hoy está autorizado descargarse, hacer catarsis con los políticos, pero con los gays no. Entonces, hay personajes con los cuales está autorizado descargarse. Y cuando nosotros estamos en ese personaje, es muy duro vernos, nos pegamos, nos golpeamos, nos lastimamos, porque no somos la madre que debería ser, el padre que debería ser. Entonces, mi mensaje es, ojo, vemos el tema del ego, pero hay que verlo desde el amor, porque si no vamos a salir persiguiéndonos. El ego funciona a apego o aversión. Estoy apegado a ser el mejor. Apenas el profesor de yoga me lo da vuelta y me muestra que soy egoico por querer ser el mejor, empiezo a agarrarle asco a tratar de ser el mejor. Pero siempre estoy funcionando desde lo mismo. Arturo, no entiendo, no puedo, no me sale. Bien, sentate y respira. El yo experiencia. Sentite, percibite. Trata de salir del quilombo de la mente. Terminamos formalmente, gente, por la hora. Les agradezco muchísimo a todos por haber compartido. Y me quedo unos 10 minutos más si alguien quiere preguntar algo, pero siéntanse tranquilos de ir cerrando y saludando tranquilamente. ¿Qué quiero hacer? No quiero violentar el horario de algunos y no quiero cortarle el rostro a los otros. Más que me da gusto quedarme. Entonces, tranqui cada uno va viendo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Hay preguntas, hay cosas que nos aparezcan ahí. Hola. Bien, Vani de nuevo, sí. Ah, el tema de la humildad quedó ahí en el medio. Contesto la pregunta que había quedado picando. ¿Querés aclarar algo más? A ver. Sí, porque te pregunté porque dijiste que tenemos que ser muy humildes para entrar a esto. Y yo no sé cómo es eso. No lo logro entender. Bien. La verdad. Bárbaro. Hace tiempo que vengo con eso. Ahí va. Es muy importante eso, porque resulta que podemos tener una imagen de la humildad. Entonces, ¿qué es humildad, viste? Humildad es creer que yo no sé. Voy a dar primero la definición más simple y más difícil. Primero la más simple y por lo tanto la más difícil de aplicar. Conciencia, humildad, seguridad, amor, son todo lo mismo. El silencio de la mente y funcionar desde Purusha te haría seguro y humilde al mismo tiempo. Entonces, yo acá, cuando hablo de humildad, apelo a algo emocional. Apelo a movilizarlos. Pero en sí, si tengo que definir humildad, humildad es Chitta Vritti Nirodha. Es el silencio nada más. En el silencio, vos podés descubrir si lo que el otro dice es cierto. Les pido que, ¿qué es lo que yo busco? Es que en un momento la duden. Ya van a ver un poquito cuando les... Bueno, algunos de ustedes están dando clase ya,
pero cuando uno trata estos temas, más que cuando da clases prácticas, se empieza a ver cómo el otro funciona desde determinada seguridad. Te pregunta, van a ver que yo pregunto esto cuando alguien habla. ¿Es una pregunta o es un aporte? No sé si alguna vez me han escuchado decir eso. Alguien habla y yo les pregunto si es una pregunta o es un aporte. Porque es para movilizar a la persona. Lo mismo que, por ejemplo, les planteo que si es posible no utilicen la palabra uno, refiriéndose a sí mismo. La persona dice, porque uno, cuando pregunta, la palabra uno universaliza. No estoy diciendo yo. Y a veces es una manera camuflada inconscientemente, ¿no? Con mala intención. Es una manera camuflada de hacerse cargo y no hacerse cargo. Entonces, cuando yo de repente me dispersé en la meditación y alguien dice, alguien se dispersó y nadie habla y tengo que levantar la mano yo, ¿viste? Y decir que me dispersé, y yo digo, sí, porque cuando uno se relaja se dispersa. No me estoy haciendo cargo del todo. De decir, yo me fui a la mierda. ¿No? Ahí. Entonces acá lo que yo buscaba con la palabra humildad es que salgan de la posición de seguridad. Que se salgan de ahí. Para cuidarlos. Para que no se caigan a trompadas. Que la duden por un momento. Entonces es complejo lo que tengo que explicar. Porque en sí la humildad a la cual yo apelé es que ustedes la duden. Porque antes que una seguridad viciosa, prefiero una duda. Pero la verdadera humildad es muy segura, porque es el silencio de la mente. Si por ejemplo un niño de 6 o 7 años fuera absolutamente seguro, ya que la humildad prácticamente la tiene, su profesor le diría, usted es un inútil. Y él le diría, no sé si soy un inútil, pero no me sale. Yo tenía una escuela de yoga para niños, de yoga y karate para niños, hace 30 años, ¿sí? Ha pasado mucho tiempo, hace 30 años más o menos, ¿sí? De eso, 28 años, 29 años, tenía una escuela de yoga y karate para niños. Y tenía distintos horarios, y un horario era de los niños de 3 a 5 años. Ahí corté la relación con los niños para siempre. No, era una broma. Tenía niños de 3 a 5 años. Y resulta que, bueno, la secretaria, que era una profe de yoga de ahí, anotó a uno. Entonces yo cuando entra le digo, ¿cuántos años tiene? 4, me dice. Y la altura, bueno, era más o menos de la altura de los otros. Entonces yo le decía, tírate al suelo, y no se tiraba al suelo. Más que yo, como venía del karate, lo trataba de usted al chico. Tírese, haga esto. No me daba bola al chico. Y cuando yo lo hacía, lo hacía. Y cuando yo le decía, ¿es usted un melón? Como agrediéndolo, pero en broma, le decía, sos un melón. Y él me decía, no, soy Joel. Me decía, soy Joel. Me decía, se llamaba Joel. Resulta que la secretaria se había equivocado y el chico tenía 2 años. No tenía 4. Entonces, él no tenía ni la capacidad de saber que yo lo estaba agrediendo o que yo le estaba haciendo una broma. Y por esa falta de capacidad, así yo le hubiera dicho, sos un boludo, él me hubiera dicho, no, soy Joel. No me llamo boludo. Entonces, para contestar a la Vani, 2 cosas. Yo cuando usé la palabra humildad, quise hacer que ustedes tengan más dudas que certidumbre. Porque cuando estás con un profe que te va a contener, más vale tener dudas que certidumbre.
Por ahí cuando salgas a la calle te vas a tener que armar de tu certidumbre. Pero acá conmigo yo lo voy a cuidar. Abran las dudas. Pero humildad sería silencio. Humildad sería escuchar. Humildad es percibir. Ah, pero tengo que ser iluminado para percibir. No. Podés ser como Joel. Y cuando el otro te dice algo que por tu estupidez te hace sentir mal, le decís, no, vos sabés que por mi estupidez me siento muy mal. Y sos tremendamente seguro y tremendamente humilde. No, mirá, me hace muy mal lo que me decís porque yo estoy tratando de que vos me admires y si en este momento vos no coincidís conmigo, a mí me hace mal y me pongo loco. ¿Pero sos un boludo? Sí. Pero eso es un proceso de crecimiento muy grande, ¿eh? Entonces, dos cosas de humildad, ¿no? Acá era simplemente dudar. La verdadera humildad para mí es Niroda. Es ese silencio. Hay una escena en la película El último samurái donde está peleando con la espada y le están dando masa. Entonces el ponja chiquito, el japonés jovencito, le dice, no mente. Mente, gente mirando, mente, dolor, estado de no mente. Entonces ahí, ¿viste? Tom Cruise, que es un señor feo que aparece en la tele ahí, ¿sí? Ahí, ¿viste? Pone la mente en blanco y listo. Pero eso es papa, es así. La mente en silencio, vos respondés sin pensar. Y si estás entrenado en artes marciales, cuando no pensás, sale. Bueno, los que estén haciendo este camino, por ejemplo, ahí está la Ari, que hace este camino, digamos, de ser también disertante. Parte de la distancia que yo llevo ya por ser veterano es sentarme aquí a que me tiren con lo que venga. ¿Se entiende? A no preparar. Preparo una organización, pero me puedo... Porque solo voy a atar todo y me va a salir toda mi experiencia si yo me silencio. Sin tener algo preparado para qué tengo que contestar, ¿no? Ahí. Y vienen alguna como la Vani a preguntar de la humildad ahí, ¿viste? Y te hacen un lío, ¿sí? Entonces, es muy importante esto de vos en silencio mental vas a contestar lo que tenés que contestar. Vas a contestar como el Joel. Un ídolo el Joel. ¿No? Hay contestar como el Joel, pero con todo el bagaje de datos que ya tenés por tener 40 años. Bueno, la Vani no, pero los que tienen 40 años. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, tomamos la capacidad del niño, pero con todos los datos que tenemos. Es re interesante ahí. ¿Sí? Bueno, gente, ¿quién tiene hambre? ¿Ya tienen hambre? ¿No tienen hambre? Bien, bárbaro. ¿Algo más se les ocurre? ¿Algo que haya quedado ahí? De todas maneras, acuérdense que pueden seguir mandando la pregunta. A todas las preguntas recuerden que es despertar conciencia y equilibrar la energía. ¿Quiero ser más humilde? Despertar conciencia y equilibrar la energía. Hablamos de la adicción al alfajor triple. Se aumenta mientras más desequilibrado estoy. La adicción que yo tengo a ser el que explica bien se aumenta más mientras más desequilibrado energéticamente estoy. Entonces yo puedo iluminarme y expandir Purusha, pero mientras no me ilumino, está bueno que ande más relajadito.
Porque mientras más tenso ando, más adicto a mi autoimagen de entendedor y de explicador voy a ser. ¿Mm? Bueno, gente, les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Espero que se haya filmado esto. Lo tenemos después filmado para el que no escuchó bien. ¿Mm? Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, gracias Estela. Chao Paula. Sandra. Chao, chao Que anden muy bien. Claudia. Estás con el fondo blanco, así como iluminada, lo que tenés una foto, una luz atrás. Parece así que sos un espíritu. ¿Sabes qué me decía mi hija? Que vos parecías Jesús con la redondez atrás. Me acuerdo que en un tiempo yo admiraba mucho a Robert Powell. Robert Powell, el actor que hizo Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan la película Jesús de Nazaret? Vieja película de Jesús de Nazaret, ¿no? Ay, Robert Powell era lindo, Robert Powell. Está bien que era Jesús y no se podía estar fijando que era tan lindo, pero estaba bueno Robert Powell. Ay. Ay. Chao a todos. Chao Silvana, que andes muy bien. Silvina, perdón. Chao. Ahí va. Chao. Qué lindo gorro, el gorro amarillo ese me encantó. Chao. Se siente una voz ahí. Te está saludando también. Chao Vicky. Chao. Laurita. Que andes muy bien. Chao Mariela, que andes bárbaro. Gracias por estar.